Hola, bienvenidos al canal, mi nombre es Margarita para los que no me conocen y hoy les traigo un video recorrido por la tienda Liverpool en el departamento de cocina. Este video fue grabado el domingo 6 de junio, pero aún siguen las ofertas. Les comento, hay una oferta del 20% de descuento, me parece que en casi toda la tienda, si no me equivoco. Y antes de comenzar el recorrido, quiero invitarles a que se suscriban al canal. Los invito también a que me sigan en mi cuenta de Instagram y por aquí les voy a dejar los datos y bueno, comencemos. Me llamó muchísimo la atención esta cajita que es un organizador para tés y tiene 4 secciones, como pueden ver aquí. Es una cajita en color negro y por aquí encontré otras. Esta es en color madera, muy bonita. Esta tiene un poquito más de secciones, tiene 6. Y les debo confesar algo, me gustó muchísimo, pero yo no soy de tomar mucho té. Así que si a alguien les interesa, el precio está en 549. Les recuerdo que está la oferta de Liverpool. Y por aquí tenemos un juego de cubiertos. Hay en diferentes tonos. A mí me gustó este color en particular y está en un precio de 855 pesos, chicas. Y vean todos los artículos de aquí. Aquí me encontré también como un organizador de cubiertos para tenerlos a la mano y en orden. Este tiene un precio de 565. Este artículo se me hizo un poquito pesadito. Y bueno, les comento que yo vine aquí a la tienda no para comprar algo en específico, sino para recoger lo que es mi licuadora y un artículo que me compré, un organizador de refri, que ya se los estaré mostrando en otro videito. La licuadora espero mostrárselas en este videito. Y bueno, seguimos. Por aquí me encontré este hermoso platito, como ven está en 100 pesos, 99 pesos. Está en color lila y el otro está en color azul. Me pareció muy bonito. Aquí ven la oferta y me encantan estos organizadores de acrílico como para el refri. Igual estoy en busca de un organizador para los huevos. Este es como para 12, sí, para el contenido de 12 huevos. Y bueno, les quería mostrar la facilidad de abrir de este organizador, pero como estaba sellado ya no pude hacerlo. Sin embargo, aquí les muestro el precio, está en 329 pesos, es para 12 huevitos. Yo estoy buscando como para 30 o 24. Y por aquí les muestro más organizadores. Por esta sección me encontré un artículo muy interesante. No sé si alguien ya lo probó, ya lo adquirió, y si es así, háganmelo saber, coméntenmelo y qué tal les pareció. Este tiene un precio de 279 pesos. Yo estuve a punto de pensarle mucho para adquirirlo, pero sí me quedé con la idea de que si funciona o no funciona. Y por aquí hay más artículos de acrílico. Estos son como para las latas. Veo que mucha gente lo usa como para la despensa igual de las latas, y otras lo usan para el refrigerador. Está en 400 pesos. Y por aquí hay otro acrílico interesante, pero este es para organizar los vinos. Tiene un precio de 229. Y vean cómo se puede colocar. Se puede submontar otro, como vemos aquí en la pantalla. Y por aquí tenemos otro tipo de organizador. Este es como para el té, pero es en acrílico. Me gustan más estos contenedores porque puedes ver todo lo que almacenas y es más fácil para ti y no estar buscando en una cajita que no logras ver porque no te lo permite, ¿no? Este dispensador me encantó bastante, solo que el precio como que me desanimó. Está en 1029 pesos. Si se fijan, traen hasta un porta esponja, y este es un dispensador para el detergente, como si nadie pudiera pues reciclar el bote del detergente, ¿no? Aquí está un organizador de utensilios de cocina, bastante práctico.
y se ve muy útil. Igual me gustó, me pareció interesante. Este tiene un precio de 799 pesos para que le interese. Aquí hay más. Dicen que pueden incluso como que adaptarse al lugar donde o a la caja donde lo quieran colocar. Por aquí me encontré estos hermosos utensilios, también las tablas, qué preciosas están. Sé que lo podemos conseguir en otra tienda y adquirirlo en un precio más accesible, pero bueno, me gusta observar. Les quise traer a esta hermosa sección esta sartén, esta marca. Me parece que es nueva en la tienda, no la había visto. Y miren las sartenes que les estoy mostrando. La más pequeñita tiene un costo de 1,179 pesos. Y en esta marca en particular les quería mostrar porque yo adquirí una. Me pareció súper interesante el concepto y más por lo que dice que trae. Por ejemplo, está libre del PFOA, y si no saben qué es eso, yo se los voy a estar diciendo en el próximo video, donde les muestre las compras para la cocina o para el hogar, que algo así le quiero poner al título. Y bueno, siguiendo por aquí, me encantan estos también, no sé cómo llamarles, pero ahí puedes guardar lo que viene siendo el ajito que te va sobrando, etcétera, ¿no? Y bueno, por aquí les quiero mostrar estos también, que son como organizadores para las despensas, como para el espagueti, como para la pasta, los granos, el arroz, etcétera, ¿no? Precioso. Yo estuve viendo unos en Amazon que me gustaron muchísimo, que son parecidos a estos, y que la tapa en sí se abre y se cierra. No es como el anterior, que tiene ya como que una abertura específica, ¿no? Y aquí hay en formas redondas también. Y bueno, por aquí también les traje para los escurridores, si alguien no tiene. Miren estos prácticos. Este yo lo he visto igual en muchas páginas de internet. Este tiene un costo de, creo, de 1,400 y algo, no recuerdo muy bien, pero fíjense, este yo lo vi muy grande, pero creo que sí se puede adaptar a la parte de lo que es la tarja. Yo compré uno muy similar a ese y se los voy a estar mostrando también en el próximo video. Y fíjense que me enamoré de este artículo precioso. Y por aquí les muestro este también, que tiene un costo de 899 pesos. Este yo ya lo he visto en Walmart, me parece que en un precio más accesible. Y lo que me gusta es que se puede guardar. O sea, tus trastes ya no van a quedar en lo que viene siendo la meseta o de la cocina, sino que ya lo puedes guardar cuando ya hayas secado tus trastos. Me gustó este artículo, estuve buscando el precio, tiene un costo de 2,749, y regresé por aquí porque me pareció interesante que esta marca igual maneje otros artículos, por ejemplo estas como tacitas para el café, etcétera, y también manejan ya sus propios utensilios de cocina de esta misma marca. Fíjense, trae 7 piezas y tiene un costo de 1,179. Me imagino que es especial para no dañar lo que viene siendo, o que nos dure un poquito más la sartén, que tiene un recubrimiento de mármol, me parece. Y bueno, les vengo a mostrar estos también hermosos artículos, que son como las pincitas, como para las cositas que no terminamos de consumir, esas bolsitas, y le colocamos la pincita. Y por aquí me pareció interesante que también Liverpool ya tenga a la mano también estos artículos de las sartenes y todo esto. Este es el de batería de la Hadecook. Y por aquí les muestro otros artículos que pueden servirle a cualquiera. Y les quería mostrar por aquí también lo que no puede faltar, ¿no? Bueno, a mí me gustaría tener uno de estos que son especiales, un dispensador para el aceite. Este tiene su tapita y
tiene un costo de 699 me parece. Y por aquí es la clásica dispensador sin su tapa, pero a la vez también está precioso y tiene un costo de 279 pesos. Regresé por aquí porque me pareció interesante mostrarles también este artículo que es como para organizar las tapas de las sartenes o de las ollas, y por aquí organizar las tablas, que no podemos tener solo una tabla, ¿verdad? Hay que tener varias. Y les sigo mostrando por aquí el organizador para las tazas también, ¿por qué no? Y siguiendo por aquí tenemos este artículo que al principio no sabía para qué era, pero ya luego pues creo que es como para dice aquí que es un soporte para portacepillos, es decir, como para el mango o de la escoba o el palo de la escoba o el palo del jalador, para no tener que comprar todo este set que les estoy mostrando y o solo les falta uno o solo tienen uno o solo necesitan uno, pues ahí lo pueden adquirir. Y por aquí también me pareció interesante esto, que no sé quién le puede servir o para qué usamos un portaplatos de 79 pesos. Y por aquí tenemos este artículo que es para almacenar como que tus alimentos en temperatura ambiente, algo así. Y por aquí les muestro más acrílicos para organizar, miren las bolsitas, por aquí las pastas como las tienen organizado, y es transparente, lo que me gusta. Tiene también una fácil abertura, ahorita se los voy a mostrar, miren, ya no tenemos que estar batallando tanto con abrir y cerrar la tapa y sellarla. Y fíjense, aquí también. Seguimos por aquí y aquí son más artículos ya para freír. Y miren este igual que se me hizo súper interesante, que es como para los huevitos, que dice que en minutos ya los tienes. Y miren, los clásicos igual, las freidoras de aire. Y pasamos nuevamente por aquí. No les mostré esta línea también, que para mí es nueva, que es el Kitchen Eye. Tienen todos los artículos por aquí, también sus utensilios de la misma marca. Y nos pasamos rápidamente por aquí. Miren qué hermosas tazas, copitas, servilleteros, todo así super cute. Y me pareció interesante estas tacitas, estas 4 tacitas que son de animalitos. Y vean por aquí los conejitos, las maripositas, esa hermosa pera para decorar, está preciosa, se ve muy elegante. Y por aquí estos jarroncitos de mariposita, las tazas. Y también lo que sí me gustaría tener, creo que a ustedes les puede interesar, si no lo tienen creo que igual lo quisieran adquirir, es este, creo que es como para moler, ya sea la pimienta o la sal grueso, para tenerlo en fino. Y miren, tiene un recubrimiento de cerámico, dice por aquí. Este es así como que en color madera, es un especiero que muele. Y también tenemos el mismo, solo que en otra presentación, como de cristal o de vidrio. Y también dice que tiene como que un recubrimiento de cerámico y te muestra cómo colocarlo y cómo va a procesarlo para tenerlo listo, ¿no? También hay otro similar al que vimos de color madera, solo que en un tono rojo. Ese tiene un costo de 399 pesos por si les interesa. Y este igual me interesó bastante, que es un salero y un pimentero, está precioso. Tiene un costo de 529 pesos.
Y bueno, me encantan igual estos cucharones como para ponerle la cuchara que estamos utilizando al momento de cocinar. Y no dejemos nada batido en la meseta. Vean estos artículos igual que son las espátulas como para la mermelada específicamente. Y siguiendo por aquí, estos artículos, estas hermosas tablas también. Por aquí estoy sosteniendo unos artículos que me dejó mi esposo. Les voy a mostrar unas chanclas y un cinturón que se compró, bueno, que va a comprar. Y bueno, seguimos por el video recorrido. Les recuerdo mi Instagram para que me sigan. Y también los invito a suscribirse, a dejar algún comentario si les gustó algún artículo. Vean, aquí también tenemos popotes. Si les gustó algún artículo, cuál les gustó y por qué, o cuál comprarían. Y me pareció también interesante esta sartén, bueno, estas sartenes que ya están saliendo. Y bueno, estamos en esta zona de Liverpool que es el Click and Collect, me parece. Sí, así es. Que es aquí donde reciben todos los artículos que vienen de línea. Nuestro artículo pues lo compramos en las ofertas del Hot Sale. Y bueno, ahí viene. Aquí ya nos los entregan. Es la licuadora y un artículo de organizador acrílico. Y bueno, chicos, les voy a mostrar rápidamente la cajita para que vean qué licuadora fue la que nosotros compramos. Y en el próximo video voy a estar utilizando todos los utensilios que trae y vamos a probarla, incluso tal vez hacer alguna receta del recetario que trae. Y fíjense, es esta la que adquirimos, trae todos estos utensilios y lo vamos a estar probando en el próximo video. Además va a haber otro de compritas para la casa, espérenlo. Y eso es todo, amigos, por el video de hoy. Los dejo. Bueno, chicos, ¿qué les puedo decir? Gracias por acompañarme en este video recorrido por la tienda Liverpool en el departamento de cocina. Como sabrán, este video fue grabado el domingo, pero aún siguen las ofertas del 20% de descuento, así que aprovechenlas. Y bueno, si les gustó el video, no olviden dejar un dedito arriba y coméntenme por favor qué artículo les pareció interesante o cuál correrían a comprar ustedes y por qué. Y bueno, me despido sin más que decir. Hasta luego, bye.